Hermano, buenos días. ¿Están escuchando? ¿Ahora sí? Excelente, muchas gracias. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios porque realmente es un privilegio. Compartir la palabra de Él. No es fácil. No es fácil. ¿Ustedes creen que porque uno se para aquí y dice, no, parece que es un compromiso bien grande porque realmente tenemos que llevar lo que el Señor coloca en el corazón de Él, que uno lo diga, que uno hable. Amén. Y pues a pesar de que el pastor me viene diciendo cada vez tenga pues, hay cositas preparadas, yo trato de hacerlo y realmente cuando me dejaron 8 días lo que predicara, yo hace días vengo escuchando los mensajes de él y me acordaba cuando teníamos las clases durante la semana que muchos de esos temas los vimos, pero desde el punto de vista natural. Lo respaldábamos con la palabra, pero realmente no lo hacíamos de tal manera porque queríamos enfocarnos desde otro punto de vista. Y a propósito de lo que él estuvo hablando en 8 días, el Señor me inquietó a que hablara hoy de cómo podemos escuchar su voz. El tema lo he llamado cómo escuchar la voz de Dios y los beneficios de escuchar la voz de Dios. ¿Qué beneficios tenemos nosotros después de que nosotros aprendemos a escuchar la voz de Él? Y realmente el pastor lo planteaba en 8 días. Es a través de nuestro espíritu, ¿verdad? Pero primero vamos a darle gracias al Señor y vamos a poner esto en manos de Él. Señor, esta mañana te doy gracias, te doy infinitas gracias por haberme permitido este privilegio, este honor de hablar tu palabra, Señor, ante mis hermanos. Permite que sea a través de mis labios tu Santo Espíritu manifestándose, que no sean palabras mías, que no sean pensamientos míos, sino que sea tu palabra la que sea revelada a través de mí como instrumento que soy tuyo, Señor. Te doy las gracias, la gloria y la honra, y espero que todos y cada uno de nuestros hermanos, los que están acá presentes, como los que nos ven a través de la cadena del internet, obtengan su porción, Señor, para que durante la semana tengan la oportunidad de practicar la palabra, de meditar en ellas, y que tú redargullas si tienes que redargullir y que tú muestres lo que tengas que mostrar. Te doy las gracias, la gloria y la honra, porque eso eres tú y nadie más que tú el merecedor de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, como les digo, el mensaje lo he titulado ¿Cómo escuchar la voz de Dios y los beneficios de escucharla? Déjenme decirles, vamos a tener que ver mucha Biblia y yo tengo algunos de los versículos acá, les voy a ir colocando en contexto. Los tengo aquí escritos para que ganemos tiempo. Al final, cuando lleguemos a los beneficios, sí, vamos a usar la Biblia de ustedes para que lo hagamos más ágil y no tengamos que dejar el tema inconcluso. Espero que en estos 45, 50, casi los 50 minutos que pienso que se puede demorar el mensaje, podemos alcanzar a abarcar todo lo que tengo preparado. Y si de pronto me voy 5 minuticos más, ¿me lo regalan? A mí no, es para el Señor, ¿ok? Gracias, ya tengo permiso, ok, 1 hora. Mentira. Bien, vamos a empezar diciendo que todo gran hombre y mujer de la Biblia estuvo marcada por la habilidad de escuchar a Dios. En ese tiempo pues no lo llamaban Dios, no lo llamaban Jehová. Es la misma cosa, ¿verdad? Ellos tuvieron la habilidad de escuchar a Jehová. Y lo más importante, no solamente de escucharla, sino de reconocer lo que Él les decía. ¿Por qué? Miremos algunos ejemplos así rapiditos para que vamos colocando las bases de la prédica. Miremos a Noé, miremos a Abraham, miremos a Moisés y a otros más que pudieron escuchar la voz del Señor. Pero recuerden que ellos lo escucharon estando bajo el Viejo Testamento, bajo el Viejo Pacto. Entonces, si yo me pregunto, si ellos tuvieron la habilidad de escuchar la voz de Dios bajo un Viejo Pacto donde no había ningún compromiso, ¿qué tal nosotros que fuimos redimidos y estamos bajo un nuevo pacto? Digo, ¿por qué yo no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Qué me hace difícil que yo escuche y aprenda a identificar la voz de Dios? Si estoy bajo un nuevo pacto, sería totalmente absurdo que no lo hiciera. Pero eso es lo que ocurre hoy en día, que no queremos o no podemos o no sabemos identificar la voz del Señor. Bien, ahora, suena sorprendente, porque yo digo, bueno, si esta gente que realmente no tenía tanto como tenemos nosotros, que tenemos una historia, que tenemos un testamento nuevo, que tenemos una herencia, esta gente que no tenía nada de esto escuchaba, ¿por qué nosotros no? ¿Nos hacemos los sordos? ¿Qué nos impide hacerlo? Y es lo que yo voy a tratar de mostrarles a través de toda la Escritura. Vamos a abrirlo con Hebreos 8.6, y ahora que digo Hebreos 8.6,
vamos a utilizar mucho Hebreos, o sea que separe el libro de Hebreos hoy, porque lo vamos a estar utilizando harto. Yo voy a tomar ustedes tienen la Biblia, la regular, ¿verdad? La Reina Valera. Yo voy a utilizar la Biblia, la nueva traducción, viviente. Me fascina esa traducción, se parece mucho al hablado de los colombianos, es bien paisa, bien al punto. O sea, ahí te dice blanco cuando es blanco y negro cuando es negro. La Reina Valera me fascina también, pero lo que pasa es que hay unos términos que a veces lo ponen uno a pensar, porque me tutea mucho. Me pone así como cuando uno está enamorado, digáis, obviéis, entonces uno como que, en cambio aquí no, aquí es paisita, bien paisita el lenguaje. Hebreos 8:6, ¿lo tenemos? Amén. Amén, excelente, dice, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. ¡Wow! Cuando yo leo esto, entonces me estoy dando cuenta que realmente yo debo aprender a escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque estoy bajo un nuevo pacto, un mejor pacto, lo dice claramente la palabra. Estoy bajo un mejor pacto y todo mejor pacto, cada vez que yo hago ese compromiso, yo voy a tener un rédito, yo voy a tener una ganancia. ¿Y cuál es la ganancia que yo voy a tener ahí? Las promesas mejores, ¿verdad? Ahora, las promesas todas están consignadas acá. Lo que pasa es que a veces no las sabemos identificar, no sabemos a dónde están y por eso no las podemos vivir. Miremos, por ejemplo, en el libro de Génesis, ahora, quédense en Hebreos, no quédense en Hebreos. En el libro de Génesis, en los capítulos 6 y 7, ustedes han leído esa historia muchas veces, ¿qué le dice Jehová a Noé? En esos dos capítulos él le dice qué es lo que Dios iba a hacer en la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué lo iba a hacer? Ya Dios estaba cansado de su pueblo desobediente. Qué raro, ¿verdad? Le dijo a Noé qué estaba supuesto a hacer. Él le dijo, ve y dile a la gente que va a haber un diluvio. Y él empezó a decir, la gente no prestó cuidado, ¿verdad? Y él le dijo también a Noé qué estaba supuesto a él hacer cuando llegara el momento. Él estuvo construyendo la barca, ¿sí? El arca. Todo el mundo dice, está loco. Imaginen el arca en medio de donde no hay agua, donde no había mar. Y él más, sin embargo, les decía, porque el Señor les dijo, dile al pueblo lo siguiente. Él les dijo, pero el pueblo no escuchó. Y él siguió, él le creyó a la voz del Señor y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Él en todo ese tiempo que hubo de receso, él pudo haberse rajado del programa, del proyecto, ¿verdad? No hacer absolutamente nada. Pero él le creyó, él escuchó la voz del Señor y le creyó a la voz del Señor. Por eso, él llegó a donde llegó. Sacó su familia, cada especie de cada animal que había viviente. ¿Para qué? Para empezar la renovación. Entonces, miremos en Génesis 12, 1 al 8, rapidito. Génesis 12, del 1 al 8. Génesis, el primer libro de la Biblia, facilito buscarlo. 12, 1, 8. ¿Lo tenemos? Amén. Aquí es el otro ejemplo. Ya dejemos a Noé, porque ya sabemos qué pasó con Noé, ¿verdad? Aquí el Señor le habla a otro duro de la Biblia. En ese momento él se llamaba Abraham. ¿Sí? Le dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y bendeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y a todas las personas que había incorporado de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Mor. En aquel tiempo los cananeos habitaban la región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, dale esta tierra a tu descendencia, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y le dedicó al Señor quien le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel occidental y ahí al oriente. Miramos que aquí Abraham en ese entonces también le obedece al Señor. Él lo escucha. Primero no le ha aparecido, él lo escucha y le dice, te vas de aquí, ¿por qué? Y mire, lo que hablábamos en Hebreos, porque tú vas a hacer una acción
pero con la acción yo te voy a dar una recompensa. ¿Qué recompensa? La que ya te daré una tierra, ¿donde qué? Fluirá leche y miel. Exactamente, y tú serás el padre de toda una descendencia. Y somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Ahora, mire y note que en el versículo 4 dice que él tenía 75 años. Entonces, hermano, usted no se me haga el de la oreja mocha, el tungo, el que no oye, porque el Señor a la edad que usted tiene lo puede utilizar para cualquier cosa. Amén. Lo puede utilizar. Si a él lo utilizó a los 75 años para que hiciese eso, ¿por qué no puede hacer algo con nosotros de la misma manera? El otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de nuestro amigo Moisés. Ustedes que son ávidos lectores de la Biblia, conocen, si han leído Éxodo, los capítulos del 3 al 20, ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor le habla a Moisés claramente y le dice, mira, tú me tienes que convertir en el líder que yo necesito para que me saques al pueblo de la esclavitud. Y nosotros ya sabemos las excusas que puso Moisés. Es que soy tartamudo, que no puedo hablar. Dijo, no le preocupe, que va a tener el hermano. El hermano le va a ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue el regalo que le dio el Señor a Moisés por haber escuchado su voz? Nada más que le regaló los 10 mandamientos para que se los presentara al pueblo. Yo me sacrifico que me den un regalo así. Imagínense, en el viejo pacto. Ahora, así como Dios habló a toda esta gente en el viejo pacto, nos sigue hablando, Él sigue hablándole a su pueblo hoy en día. Lo que pasa es que nosotros, vuelvo y repito, y me van a perdonar la expresión, nos hacemos los sordos, nos hacemos los tontos. No queremos escuchar al Señor. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a adelantar un poquito, porque nuestro espíritu todavía no está conectado con el espíritu del Señor, como tiene que ser. Lo vimos ahora 8 días en la pantalla. ¿Se acuerdan de la bolita que nos presentó el pastor? ¿Se acuerdan? ¿Por ahí la tiene todavía Mauricio? Entonces, él nos la va a colocar más tardecito para que nos acordemos. En Juan 10:27 es un versículo bien clave en nuestra prédica de hoy, porque vamos a tenerlo que tener presente de ahora en adelante si no lo has llegado a tener en cuenta, hermano. Juan 10:27 dice, usted lo conocido, pero leído. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Óigase bien, el Señor está diciendo eso. Nosotros somos, ¿qué? Nosotros nos consideramos sus ovejas, pero nosotros no llevamos a término el versículo, porque nosotros decimos, ok, nosotros somos sus, ¿qué? Sus ovejas. Escuchamos la voz de Dios. Él nos conoce, pero nosotros no le seguimos. O sea, que el versículo queda ahí, queda mucho, queda sin terminar. Por eso, Dios no ha parado de hablar y nos va a seguir hablando hasta que nosotros nos cansemos. Porque Él quiere que nosotros obtengamos lo que Él tiene, el propósito que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Bien. Vamos a 2 de Pedro, rapidito. Yo les dije que íbamos a tener que volver Biblia hoy. Está después, antecitos de Juan, las cartas al final, 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 16 y 17. El apóstol aquí nos va a hablar de cómo él fue testigo de la vida de Jesús, del ministerio de él y de la majestad que encarnaba la presencia de Jesús en medio de todos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Pues no estábamos inventando cuentos ingenios cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Oígase bien lo que dice Pedro. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Y mire lo que dice el 17. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz majestuosa, gloria de Dios, le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. O en otras dice, en el cual tengo complacencias, ¿verdad? Entonces, Dios habló tan audiblemente que Pedro lo escuchó. Yo a veces pienso, Señor, algún día tendré yo la oportunidad de escuchar tu voz, así audiblemente. Yo creo que ese día me quedo sentado o parado, como esté, yo creo que voy a quedar frisado. Yo sé que Él me habla porque he estado practicando eso de lo que ustedes van a ver más adelantico. Y realmente cuando uno está en esa sintonía, como que su ambiente es diferente. Pero el que lo escuche audiblemente, como lo escucharon los apóstoles,
eso es cosa seria. Que se abra el cielo y que oigan una voz que diga, este es mi hijo amado en el cual yo tengo gran gozo, es cosa que uno dice, wow. ¿Puede pasar en estos días? Claro que puede pasar. Si pasó con ellos en el viejo pacto, vuelvo y repito, ¿por qué no con nosotros en el nuevo pacto? Tiene que suceder, sino que tenemos que propiciarlo, tenemos que hacer que eso suceda. Y ahí debajito, en el 18, en el mismo 2 Pedro 1:18 dice, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él. ¿En dónde? En el Monte Santo. O sea, en esas retiradas que hacían ellos a orar, como hacemos nosotros, ¿verdad? Pedro escuchó la voz del cielo que decía lo que dijo. Ahora, la Biblia que usted tiene en sus manos es el manual, es el elemento principal a través del cual Dios te habla. Tú no tienes tampoco que pensarte que te tienes que encerrar y hasta que el Dios no escuche la voz de Dios no vas a salir de ahí. No, si tú estás leyendo la palabra todos los días, ¿estás qué? Escuchando la voz de Dios. Porque es que está la voz de Dios. Este es el manual de vida que nos dejó, este es el testamento que nosotros tenemos de parte de Él. Esa Biblia que usted tiene en su mano es la voz del Señor. O sea, que no tiene ninguna excusa para decir que usted no puede escuchar la voz de Dios. Ahí la tiene. Simplemente hágala real, hágala viva, para que usted la pueda escuchar. Si usted es nacido de nuevo, tienes ese espíritu, el espíritu el de Dios, el de adentro, el con letra mayúscula, ese espíritu que está dentro de ti, ¿te va a qué? Te va a liderar, te va a guiar y lógicamente te va a hablar. Cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en tu vida, Él va a ser el líder de tu vida. Cuando tú decides darle la potestad a que el Señor sea tu líder, que Él sea quien mande en tu vida, Él te va a llevar, te va a guiar y te va a ¿qué? Y te va a hablar. Observemos algunas formas prácticas en las cuales nosotros podemos empezar a escuchar la voz de Dios. Primero, obedézcale en las pequeñas cosas que usted ya sabe que debe obedecer. Obedézcale en las pequeñas cosas que usted sabe que tiene que obedecer. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Porque hay veces creemos que obedecer es difícil. No, obedecer no es difícil, obedecer es fácil. Dice la palabra del Señor, lo tenemos, ¿verdad? Amén. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Su traducción dice otra, su versión dice otra cosa, pero es el mismo significado. O sea, si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor nunca te va a dar responsabilidades más grandes de las que tú no puedes llevar. El Señor no te va a dar cargas más grandes de las que tú puedes llevar. Entonces, si tú no puedes llevar una carga grande, Él te va a dar una livianita. Pero tú tienes que aprender a llevar esa carga liviana para que tú puedas llevar después una carga más grande. El ejemplo que les he colocado muchas veces. Si tú no puedes manejar $10, el Señor no te va a dar 100. Si no sabes manejar 100, no te va a dar 1000. Y si no sabes manejar 1000, no te va a dar 10. Por eso es que a veces estamos frustrados. Bueno, esa es la prédica del próximo domingo. Acerca de las finanzas. Por eso es que a veces nos frustramos y decimos que ¿por qué nos va mal? Porque no somos capaces de ser responsables. No tenemos la responsabilidad de manejar las cosas pequeñas que el Señor nos da. Entonces no vamos a tener responsabilidades grandes. O sea, ahora que el pastor me invita y viene diciéndomelo hace tiempo de que yo puedo llegar a dirigir una congregación, es lo que el Señor quiera. Yo a veces me echo el sordo, a veces me le hago el que no es conmigo, el de los panes, pero es lo que el Señor quiera. Yo le digo a mi esposa, nos quedan 23 meses. Posiblemente sea menos o sea más, pero que sea lo que Él quiera. Y se lo vengo diciendo a Él, que sea la voluntad de Él. Y si me tiene para una congregación, me la va a dar aquí, me la da en Colombia, donde sea, pero que sea la voluntad de Él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así como estamos llenos de fe para cumplir los mandatos más sencillos, el perdonar, el servir, el diezmar, el amar, entonces tenemos que ser receptivos para que el Señor trate las áreas más complicadas de nuestra vida. Nosotros, esas son las cosas más sencillas que nosotros podemos hacer, que el Señor nos manda a hacer. Perdona. ¿Perdona a quién? A todos. Ama. ¿A quién? A todos. Amigos y enemigos. ¿Sírvele a quién? A todo el mundo. No importa que te caiga bien o no te caiga bien. Por eso es
lo que el Señor nos manda, las cosas pequeñitas. Si nosotros hacemos eso, el Señor va a empezar a delegar cosas más grandes en tu vida. El segundo aspecto de cómo nosotros podemos observar que podemos empezar a escuchar la voz de Dios es: colóquese usted mismo en la posición de escuchar la voz de Dios. O sea, debemos colocarnos en la posición de escuchar la voz de Dios. Habacuc 2:1 dice, no lo busque, yo se lo leo, hermano. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré ¿para qué? Para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos eso? Despertemos en la mañana con el único propósito de escuchar la voz de Dios. Yo sé que todos cuando nos levantamos en la mañana nos levantamos a 1000, porque la alarma nos despertó y tengo solamente el tiempo exacto para hacer lo que tengo que hacer y llegar al tiempo a trabajar. Si usted empieza a cambiar su sistema y se levanta 5 minuticos, empiece con 5 minuticos, más temprano. En vez de colocar la alarma a las 3 de la mañana, colóquela faltando 5 para las 3. Y esos 5 minutos, eso sí, te paras ahí mismo. Y esos 5 minuticos, te sientas en la orilla de la cama y trata de colocarte en conexión con Dios. A esa hora no hay nadie te molesta, simplemente la vieja roncando. Pero no te preocupes por eso. Quítate de ahí, medio muévela, y yo sé que ella al moverse deja de roncar por los 5 minutos que tú vas a tratar de estar en conexión con el Señor. ¿Verdad? Entonces, esa es la primera manera que nosotros tenemos que empezar. ¿Y por qué le da risa? ¿Sí es la verdad? O si es que estoy hablando chino, no, es la verdad. Entonces, esa forma de que nosotros en la mañana hagamos eso, empezamos, porque a esa hora todo está en silencio, podemos de pronto empezar a identificar la voz del Señor. Mire lo que dice Isaías 54, me fascina ese versículo. Isaías 54. Dice: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Y aquí viene la parte clave. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Mire, ¿a usted no le ha pasado que hay veces que usted despierta a determinada hora de la noche y siente ese deseo como de orar, como decir algo? Eso no es gratuito, hermano. Esa es esta belleza que está allá dentro de nosotros, con el espíritu de la E pequeña, que te está diciendo: Aurelio, regáleme 10 minuticos de oración. Venga, hablemos, yo tengo algo que comentarte. Pero nosotros somos perezosos. La vieja está calientica y lo que hago es que me le pego más a la espalda. Pero si nosotros empezamos a practicar eso, que cada vez que el Señor nos despierte y escuchemos eso, ¿qué va a pasar? Vamos a aprender a escuchar. El hermano Mar se ríe porque yo creo que practica eso. A él le ha tocado y se hace el de los panes, ¿verdad? Y mi pastor también, entonces yo creo que estamos hablando el mismo idioma. Entonces, hoy en día, en medio, yo les voy a hacer ese reto, que cuando el Señor los despierte, párese o siéntese a la orilla de la cama y empiece a hablar con Él y dígale: Señor, yo quiero escuchar tu voz, háblame, muéstrame qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres conmigo, muéstrame qué es lo que tú tienes planeado para mí. Y seguro que el Señor va a empezar a trabajar en cada uno de nosotros. Porque en este medio que nosotros vivimos de la vida, de confusión, de problemas financieros, de inseguridad, escuchar la voz siempre va a ser posible. No se deje robar esa bendición, hermano. De que es que estoy financieramente muy atrancado, que la inseguridad que hay allá afuera, todas esas excusas que a veces nos tratamos de poner, no deje que eso le robe el creer que la voz de Dios puede ser escuchada en cualquier momento. Ahora, Dios siempre nos mostrará la forma de escucharlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a colocar un corazón más sensible, más abierto a eso. Porque a veces nuestro corazón se vuelve como una roca y pensamos que no es el Señor el que nos está hablando. De hecho, nosotros tenemos que empezar a delinear, y lo vamos a ver un poquito más adelante, si es realmente el Señor el que nos está hablando o soy yo quien estoy creyendo que me está hablando. ¿Por qué? Porque nosotros, los oídos espirituales, tienen que estar en conexión con el Espíritu de Dios y con el Espíritu que yo tengo dentro de mí. Bien. Recuerde que nosotros somos ¿qué? Sus ovejas. Y como ovejas tenemos que escuchar la voz de Él y seguirlo, porque entonces no va a pasar absolutamente nada.
trate de escuchar. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es trate de escucharlo constantemente. No simplemente y consistentemente, no simplemente a las 3 o a las 4 o a las 5 de la mañana que el Señor lo despierte o a la hora que usted tenga determinado para hacer su devocional. No, consistentemente. Que usted cada vez donde usted esté, usted tenga la certeza de que Él está a su lado. Y que le va a decir, no mire para allá, no toque eso que eso no es suyo. Ojo con esa lengua, porque esas son formas de que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Bendiga a su jefe en vez de decirle otra cosa, ¿verdad? Cosas como esas, cosas tan pequeñas, el Señor empieza a hacerlo y entonces cuando nosotros estamos escuchando consistentemente, Él va a hacer cosas de esa manera. Lo dice claramente Isaías 54, ¿verdad? Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento ¿a qué? A su voluntad. Cada mañana debemos orar en el Espíritu. El pastor una vez nos dijo que simplemente no oráramos ni leyéramos la palabra por leerla. Que cada vez que la fuéramos a leer, que le dijéramos al Señor, al Espíritu Santo, que nos permita leer la palabra en el Espíritu. O sea, no solamente colocándole cuidado a lo que estamos leyendo, sino en voz alta, y que sea el Espíritu que nos guíe a que miremos qué es lo que nos quiere decir la palabra ahí. Porque no sé si ustedes habrán notado, cada vez que usted abre la palabra y estudia la palabra, tiene un mensaje diferente. Así es. Usted dice, pero esto me parece, esto lo estoy viviendo yo. Y resulta que medio año después o 3 meses después vuelve a leer el mismo. Y dice, pero es otra situación diferente, pero se acomoda a mí, ¿verdad? Es lo que pasa con la palabra. Porque cada vez que tú la lees en el Espíritu, que tú le dices al Señor, la voy a leer en el Espíritu y la leo en voz alta. Primero, la estoy leyendo 2 veces. La estoy pronunciando y la estoy oyendo. ¿Sí? Ahora, si no puede, pues léala mentalmente, pero es mejor leerla en voz alta. ¿Por qué? Porque al leer esta palabra, vamos a poder escuchar la voz del Señor diciéndonos lo que nos tiene que salir de ahí. Es como si las letras vinieran a mí y me dicen, wow, esto es increíble. ¿Sí? Lo alcanzamos cuando aplicamos la ley de la consistencia. Cuando nosotros somos consistentes, nosotros vamos a alcanzar a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es la vida? La vida es una repetición de actos. En su trabajo, usted después de repetir una acción muchas veces, usted la hace mecánicamente. Usted ni se da cuenta. Yo a veces le digo a mi esposa, nosotros ya pasamos por tal oficina, porque la hacemos tan mecánicamente y tan rápido que yo ya pasé o no pasé. Y lo mismo se va a volver con usted. Cuando usted empiece a oír, a ser consistente en la cuestión de querer escuchar la voz de Dios, Él va a empezar a colocarle. Y se va a hacer una comunicación todo el tiempo, y es lo que yo les decía a ustedes que estoy empezando a hacer. Despierto y así no me siente, abro mis ojos y digo, bueno, empiezo a hablar con el hombre. Yo empiezo a hablar con él y ya cuando sé que tengo que levantarme, pues me levanto. Pero tenemos que empezar a practicarlo, hermanos. Tenemos que empezar a practicarlo. La consistencia y la insistencia nos va a permitir que nosotros tengamos la comunión y podamos escuchar la voz del Señor. El otro aspecto es, nunca escuche una voz que sea contraria a la palabra. Hermanos, tratemos hasta donde más quiera de acá. Yo sé que muchas veces la gente viene con mensajes raros, que fulanito de tal dijo, que sutanita de tal dijo, que perencejo dijo. Y yo he aprendido, gracias al pastor he aprendido que si no está aquí, yo no le como cuento a nadie. Así vulgarmente lo digo, no le como cuento a nadie. Yo le digo, ¿dónde dice la palabra eso? No, es que fulano, no. Muéstrame la palabra y yo le digo, yo creo. Y eso que yo voy a leer y si estoy de acuerdo con lo que él está diciendo, pues yo voy a creer. De lo contrario tampoco. Ahora, esa palabra, en 2 de Pedro 1.19, donde estábamos anteriormente allá, 2 de Pedro 1.19, los versículos que estábamos leyendo ahora, él dice, debido a esa experiencia, recuerda que él estaba diciendo que lo escucharon la voz desde el Monte Santo. Dice él, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron ¿quiénes? Los profetas. Ahora dice, ustedes, nosotros, deben prestar mucha atención a los que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Aleluya. O sea, lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque ya lo escribieron los que lo tenían que escribir.
Nadie más lo pudo haber escrito, sino porque lo escribieron viene de dónde? De parte del Señor, ¿verdad? Correcto. Vamos, seguimos acá. Dios nunca habla o hablará algo que esté contrario a su palabra, lo que esté aquí es consignado. Por eso es que Él nos ha puesto en una congregación. Yo le doy gracias a Dios porque me ha puesto en una congregación donde yo sé que he crecido en la palabra. Amén. Y donde el Señor nos va a hacer florecer en el tiempo que Él quiera. Así es. O sea, cada uno de nosotros florecemos de acuerdo a cómo usted se sienta cuando usted llegó, a cómo usted es ahora. Yo sé que he crecido, pues no es estatura, porque yo de aquí ya no voy a crecer más. De pronto me vuelvo un poquito más chaparro. Pero yo sé que en palabra, en aprender muchas cosas de la palabra, he crecido. Y el Señor nos va a llevar a florecer. Ténganlo seguro, que el Señor está haciendo una obra que es muy silenciosa. Y de pronto no seamos muchos, pero que el día que esto explote, usted va a decir, valió la pena. Porque es que es en el tiempo del Señor. Amén. No es cuando nosotros querramos. Yo a veces cuando miro al pastor así como todo abatido, yo desde allá le digo, fresco hermano, que esto es en el tiempo del Señor. Usted va a ver los frutos de todo este trabajo arduo que lleva haciendo por tanto tiempo. Amén. Porque ¿cuántos años llevamos? ¿6 años? ¿7 para 7? Estos 7 años van a tener que tener resultados, eso no es gratuito. Esto va a ser como el bambú. El bambú se necesita 10 años para que crezca. Está al lado del agua y está ahí en el agua. Pero empieza a crecer y cuando crece, nadie lo para. Esto va a ser así. Yo lo tengo claro. Amén. Esperen que Dios le hable. Les voy a dejar de tarea. Lean Hebreos los capítulos 3 y 4. ¿Por qué? Porque estos capítulos están enfocados en cómo nosotros entendemos cómo escuchar la voz de Dios. No es de que ahí esté consignado todo, pero usted leyendo los dos capítulos va a entender un poquito más de lo que yo estoy tratando de comunicarle en estos 50 minutos. Usted debe escuchar la voz de Dios hoy, pero mantener su oído, un oído suave. Hebreos 3.15 lo dice claramente. Entre tanto que se dice, mire lo que dice Hebreos 3.15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Wow. ¿Ustedes saben la historia del pueblo de Israel? Después de ver todas las maravillas que hacía, que el Señor le hablaba a Moisés, que Moisés le decía, Jehová dice esto, y el pueblo renegaba y el Señor se manifestaba, mas sin embargo, ¿qué hacía el pueblo cada vez que estaba en una situación difícil? Endurecía el corazón, protestaba, renegaba, atentaron incluso contra lo que el Señor había dicho. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, ¿qué fue que hicieron? Imagínense. Ni Aarón pudo con el pueblo. ¿Por qué? Porque no estamos comprometidos a que el Señor nos hable. Todo lo queremos en el tiempo de nosotros. Y no, hermanos, es cuando Él quiere. Por eso tenemos que tener la consistencia que yo hablaba anteriormente. Tome esa decisión de escuchar a Dios con un corazón expectante, con un corazón obediente, y usted va a ver los resultados. Y el otro aspecto es mantenga un corazón suave, un corazón dispuesto. La manera más segura de lograr tener un corazón dispuesto es estar dispuesto a hacer lo que Él te mande que hagas. A estar dispuesto a hacer lo que Él te mande que hagas. Suena duro, porque cuando nosotros de pronto tenemos como humanos planes de otras cosas, y resulta que el Señor nos cambia el chip, como que no quedamos contentos, ¿verdad? Pero Señor, es que yo quiero esto. Es que yo no te he mandado, yo no he dicho que lo que tú te mereces es eso, ni yo quiero que tú hagas eso, yo quiero es esta otra cosa. Vuelvo al ejemplo que yo le digo a mi esposa. Ya no son 24 y no 23 meses, ya pasó uno más. Pero si el Señor dice que no son 23 y no 30, pues bueno, van a ser 30. Y si no es allá, sino aquí, donde Él quiera. Pero que sea allá. No, mentira. Pero tenemos que aprender a hacer eso, a tener la confianza de que tenemos que hacer lo que Él nos mande que hagamos. Que Él nos hable y que hagamos eso realmente que nos manda hacer. Segundo, tenemos que ser muy agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Un corazón agradecido es un corazón dispuesto, es un corazón suave. Mire, la gratitud, yo aprendí que la gratitud es una de las armas favoritas del Señor. Si tú no eres
grato, si tú eres agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida, lo que ha hecho con tu vida y lo que ha hecho con la vida de todos y cada una de tus familias, no estamos en nada. Mira, yo le doy gracias a Dios por lo que Él hizo en mi vida. Yo no estaba en un agujero, yo no estaba, o sea, mi vida no era un desorden total. Pero de lo que yo era a lo que soy hoy en día, yo le doy gracias a Dios. Y le he fallado. Y ustedes conocen, le fallé feo, pero el Señor me ha dado una segunda oportunidad. Amén, amén. Y seguro que si vuelvo a fallar, porque nunca estamos exentos de fallar, Él me va a dar otra oportunidad más. Amén. Por eso yo trato de no fallarle, porque yo no quiero que de pronto no me dé la tercera oportunidad, sino que yo digo, bueno, tú ya me diste este chance, yo aquí ya no me terzo. Tengo un sobrino de mi esposa que nosotros le compartimos, y lo que hace que nosotros le compartimos, su vida cambió totalmente. Y él nos da las gracias, pero yo le digo, bueno, no le dé las gracias a nosotros, denle la gracia a Dios, que fue quien quiso obrar en usted. Porque nosotros simplemente fuimos, ¿o qué? El medio, el instrumento que tenemos que hacer toda la vida para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y él se ha dado cuenta que su vida ha cambiado también. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser agradecidos con lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y no solamente en nuestra vida personal, sino que usted mira sus finanzas, su familia, todo lo demás. Tenemos que estar súper agradecidos. ¿Cuánta gente allá afuera no tiene que comer, que vestirse, dónde meterse? Y nosotros, que tenemos calefacción en el invierno, tenemos aire acondicionado en el verano, tenemos siempre comida y hasta además porque se nos nota, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar súper agradecidos con el Señor. No guarde, óigase bien, aquí viene un punto difícil. No guarde nada en contra de nadie por ninguna razón. Así es, por ninguna razón. Esto incluye perdonarse a usted mismo primero. Porque a veces nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Es que usted sí es, y nos damos unos adjetivos que, si somos hijos de Dios y Él es una cosa perfecta, ¿usted cómo es que se trata mal? Porque usted a veces se trata mal. Los he oído, no de ustedes, pero yo escucho gente que se tratan ellos mismos mal. Entonces, si estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo yo puedo tratarme mal? Y si yo no me puedo tratar mal, entonces no trato mal a los demás tampoco. Tengo que darles amor. Tengo que perdonar si tengo que perdonar, hasta lo más duro. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago eso, estoy representando lo que el Señor hizo por mí. La sangre de Jesús fue derramada ¿para qué? Para perdonar, ¿verdad? Para limpiar todo, cubrir nuestros pecados. Él dijo, olvídate, es que yo ya los enterré. Entonces, esas deficiencias que nosotros tenemos, esos errores que nosotros tenemos que cerrarlos. Tenemos que prestarle cuidado a lo que dice el Señor. Ahora, vamos a ver cuáles son los beneficios de escuchar la voz de Dios. Son 5 beneficios que yo he podido sacar y yo quiero que los coloquemos de aquí en adelante. Si tiene forma de anotar las citas bíblicas, las vamos a anotar. Vamos a centrar en el libro de Hebreos, algunas otras a la parte, pero yo creo que estos beneficios usted los tenga en cuenta para que los ponga en práctica. Que usted tenga en su mente que si usted hace lo que venimos hablando, el Señor te va a dar estos beneficios. El Señor nos quiere tanto que Él no quiere que estemos solos. Él nunca quiere que estemos solos. Él siempre está con nosotros donde nosotros vamos. Todo el tiempo de nuestras vidas, Él está con nosotros. Ahora, que tú lo creas o no ya es otra cosa distinta. Pero nosotros sabemos, de hecho, los creyentes, los nacidos de nuevo, creemos que Él va con nosotros donde nosotros vamos. Por eso, cada vez que tú estés en alguna situación, Él te va a ayudar a solucionar la situación. Pero viene la situación, que hay veces nosotros pensamos que la situación, la solución que nos dio el Señor no es de Él y porque es contraria a lo que yo quiero que suceda. Entonces tenemos que empezar a desligar que esa decisión que el Señor me dio esté de acuerdo a mi manera de pensar. Las soluciones aparecen cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando usted tiene una situación bien difícil y usted cree que va a tener solución, las cosas aparecen. Yo me quedo aterrado y se los he comunicado más de una vez. Yo tengo allí con mi media naranja o la entera o los 3/4, no sé cuánto será. Yo le tengo miedo porque es que el Espíritu Santo con esta mujer habla de una manera impresionante. Yo por ese lado estoy tranquilo.
Porque cuando a ella dice algo es, wow, yo digo, ok. Yo ya no le busco ni el por qué sí o el por qué no, sino que yo le escucho, porque yo sé que la relación con ella y el Espíritu Santo de ella, el Espíritu Santo que mora en ella, es impresionante. Por eso tenemos nosotros que aprender a escucharlo. Y cuando nosotros empezamos a escucharlo, vamos a tener el primer beneficio, descanso. Isaías 28:12. Isaías 28:12, se los voy a leer rapidito. Dice, Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí, ¿quiénes? Los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Están hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Israel, nosotros somos su pueblo, pero nosotros no queremos que este versículo se cumpla en nosotros en la última parte. Quiero que se cumpla en la primera parte, pero que en la última parte Él me tenga que decir, pero Él sí quiso escuchar. Porque si yo escucho, yo voy a tener descanso. Cuando hablamos de descanso, ¿hablamos de qué? De refrigerio. Hablamos de que Dios va a cumplir las promesas que tiene para todos y cada uno de nosotros. Amén. Hebreos, yo les dije que se quedaran en Hebreos, ¿verdad? Porque ahí vamos a estar. Hebreos 3, del 7 al 19, es un poquito largo, pero vale la pena que lo leamos. Por eso el Espíritu Santo dice, oígase bien, ¿quién dice? Mire, El Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice. Óigase bien, este es perfecto. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, cuando lo provocaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Hermanos, que no seamos esos cadáveres que quedaron en el desierto por no escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios y tenemos el descanso, nosotros vamos a tener ese cumplimiento, ese reposo, ese refrigerio, y vamos a tener el cumplimiento de sus promesas. Segundo beneficio, paz. Salmo 85:8. Salmo 85:8. Dice, presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. La palabra hebrea para paz, ¿cuál es? Si ustedes saben. Shalom, ¿verdad? Shalom. Esa palabra shalom significa que nada está perdido, que nada está roto. O sea, cuando tú le dices a alguien paz, shalom, le estás diciendo, eres un todo, estás total. Esto significa que hay un todo, que estamos seguros, que somos confidentes y que triunfaremos a pesar de la oposición. A pesar de lo que pase, a pesar de lo que suceda, el Señor siempre va a estar con nosotros, porque si nosotros escuchamos su voz, nosotros vamos a estar en paz todo el tiempo. Este de pronto es el que más me impactó, porque yo decía, progreso significa que voy hacia adelante, ¿verdad? Pero resulta que progreso también es hacia atrás. Cuando lo vi en la Biblia dije, progreso hacia adelante. Oiga, progreso hacia adelante. Vamos a ver, y me van a estar de acuerdo conmigo. Jeremías 7, 23 y 24.
Jeremías 7, 23 y 24. Amén. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les pida y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. ¡Wow! Oye, ¿qué más claro quiere que nos hable el Señor? O sea, cuando yo leí esto, yo me rascaba la cabeza y yo decía, o sea, el que no quiera entender esto es porque realmente tiene un corazón muy duro. Porque está bien clarito. Yo quiero volver a leer. Esto les dije, ¿quién? El Señor. Obedézcanme y yo seré ¿qué? Su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y ¿qué? Y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Consecuencia, retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Entonces ese es el tercer aspecto, progreso hacia adelante. Cuando usted escucha la voz del Señor y usted le presta atención, vamos hacia adelante, estamos progresando y estamos creciendo. Pero si usted no escucha la voz de Dios, usted está yendo hacia atrás, no está progresando y está cayendo todos los días más. Para el creyente que desea crecer, no hay nada más importante en esta vida que poder escuchar la voz de Dios y seguirla. Miren, no nos van a hacer cosas extraordinarias. Créame que no. El solo hecho de que nosotros aprendamos a perdonar, a amar, a servir, a diezmar, cosas sencillas, nosotros, lo demás va a ser muy fácil. Va a ser supremamente fácil. Como preguntaba el pastor ahora al principio del servicio, si nosotros fuimos capaces de practicar y de poner en práctica la prédica de 8 días, con cosas tan sencillas como las mentiras. ¿Sacaste la basura? No. Y resulta que sí la sacó. O sí y no la sacó. ¿Le dio de comida a los gatos? No. O sí, sabiendo que hizo la cosa opuesta. O sea, son mentiras. Es mentira, ¿verdad? O cosas tan sutiles que al Señor lo entristecen. Si nosotros aprendemos a combatir esas cosas tan sencillas, si no le ponemos más agua al café para que me rinda más. No, yo no dije nombres. Entonces, el Señor se va a estar de acuerdo con nosotros y Él nos va a abrir las puertas que tiene que abrir. Pero entonces ustedes me dirán, hermano, pero es que aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo identificar yo que esa es la voz de Dios y que no soy yo, mi espíritu, el que está me diciendo las cosas? Bueno, afortunadamente tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Amén. Y si tú empiezas a quedarte a solas con el Señor y a escuchar, tú vas a empezar a identificar que es Él quien está hablando y no tú. Que no es tu mente la que te está influenciando tu espíritu, sino que es el Espíritu de Dios aquí adentro quien te está ayudando a decir qué es lo que tiene que pasar. Vamos a Romanos 8, 16 y ahí nos vamos a acabar de completar este cuadrito. Romanos 8, 16. Amén, ¿verdad? Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Miren, el espíritu primero está con mayúscula, ¿verdad? Y luego el otro espíritu está con minúscula. Estamos diciendo que como nosotros somos esto, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Y adentro está el espíritu de nosotros, que es todo esto, la comunión, la conciencia y la intuición, pero se escribe con la minúscula. Cuando nosotros unimos el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, eso nos confirma que realmente somos ¿qué? Somos sus hijos. Y ahí es donde nosotros empezamos a escuchar su voz. Por eso, podemos trazar algunos puntos para poder decir que Dios es quien nos habla. Y se los voy a mencionar. Cuando lo que nosotros estamos escuchando está de acuerdo con la Escritura.
O sea, el Señor quiere lo mejor para ti. El Señor siempre va a querer que sus hijos estén en lugares privilegiados. Pero si de pronto lo que tú estás pensando que te dijo el Señor no está de acuerdo con la palabra, no es de Dios. Sencillo. Yo pienso hacer esto y lo otro, pero es que la palabra dice que no le hagas mal al vecino. Que no debe ser la mujer del vecino. Que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo estoy amando más de pronto mi trabajo que al Señor. Que estoy dejando de ir un domingo al culto porque tengo que hay que trabajar a las 10 de la mañana. Entonces, si está de acuerdo con la palabra, es porque es la voz de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra, es tu voz, no es la voz del Espíritu que te está hablando. Segundo, si está de acuerdo con el amor, porque Dios es amor. Dios es amor. Hermano, yo no, hasta hace no muy poco, logré comprender lo que es realmente el amor. Y algún día podremos hablar de las clases de amor que hay, pero el amor que Dios me tiene a mí es indescriptible. Así es. Me quiere tanto que todos los días me regala un día más de vida. Que me tiene en un lugar donde yo puedo escuchar palabra sana. Me tiene en un lugar donde yo, aunque seamos poquitos, yo veo que estamos creciendo, que nos podemos ir llevando el uno con el otro. O sea, el amor que Dios me tiene es indescifrable. Me tiene una familia hermosa que a pesar de que hay inconvenientes, podemos llevarnos en paz. Amén. Y que todos los días me da más de lo que yo merezco. Así es. Entonces, cuando yo veo que eso viene del Señor, yo tengo que, es el Señor quien está actuando en mí, es el quien me está hablando. Cuando lo que usted escucha que Dios le habla, trae paz, que usted se siente bien. El Señor me mandó a hacer esto, y al hacerlo yo me siento bien, eso es del Señor. Pero si le quita la paz, si usted siente que va a hacer algo que está en contra de lo que usted siente, pare ahí. Pare ahí porque no es del Señor. Eso no es del Señor. Hay veces que yo le digo a mi esposa, quiero hacer esto o tal cosa, y me dice, yo creo que esperemos un poquito. ¿Ya oró? ¿Ya oró? No le preguntaba al hombre la verdad. Como les conté la vez pasada, ya con los tickets comprados y todo, y pregunté al Señor si queríamos que fuéramos a vacaciones. Imagínense al revés. Al revés. En vez de primero orar y preguntarle si quiere que nosotros vamos y tal, y que nos muestre, que nos selle ese permiso de ir a pasear, pero que no, nosotros compramos primero los tickets y después oramos. Pues no sé, me pasó a mí, no sé a ustedes. Yo sé que ustedes no, porque ustedes oran antes de todo. Pero así somos, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no, pues usted está haciendo su voluntad, no la voluntad, lo que yo le digo. Y por eso después preguntamos, ¿y por qué nos va mal? ¿Por qué las cosas no suceden? El otro aspecto. 4. No, el de cómo podemos llegar a escuchar que realmente lo que estamos escuchando es la voz de Dios. Cuando está de acuerdo con el carácter, el amor y la gracia que del Señor Jesucristo. Usted sabe que el Señor tiene características. Y varias de las características del Señor son el amor, la gracia. Cuando lo que nosotros tratamos de hacer está de acuerdo, es como si el Señor quisiera hacerlo en vez de nosotros. Si el Señor te pone en el corazón, y yo se lo dije a mi esposa en estos días, tal vez unos 2 meses atrás, he sentido en mi corazón un sábado coger un termo grande y comprar no sé cuánto pan, pero no irme a Home Depot, sino por ahí, caminar por donde los muchachos están buscando trabajo, invitarlos al carro. Le dije, yo quiero compartir contigo un café, un pedazo de pan, y de una vez el mensaje. ¿Por qué? Porque yo sé que en esta época de invierno hay gente que no tiene ni para el café ni para el pan, ¿verdad? Y yo sé que el Señor lo haría. El Señor lo haría. Imagínense si le dio de comer a 3,000, después a 5,000 sinvergüenzas que lo seguían simplemente por la comida. Yo le digo que lo seguían por la comida. Claro. Y eso es lo que parece hoy en día las congregaciones. Si hay comida se llenan, y si no hay comida no vienen. Y a veces llega comida tampoco. Entonces, si yo veo que estoy actuando y eso es lo que yo estoy haciendo, lo haría el Señor, es porque el Señor quiere eso de mí. Entonces yo lo hago. Bien. Cuarto aspecto, el cuarto beneficio, para que vamos aterrizando el jet, que ya se lo estoy cansando. Liberación sobrenatural. Segunda de Samuel 5, del 17 al 23. Segunda de Samuel 5,
Quédese en Hebreos, no lo vaya, recuerde que coloquen una ceñita ahí. Samuel 5, ¿qué? Segunda de Samuel, 5. capítulo 5, del 17 al 23. Amén. Esa es la historia bien conocida. Dice en la palabra: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David, oígase bien lo que hizo David, le preguntó ¿a quién? Le preguntó al Señor: Al Señor. ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, dale, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo David le preguntó ¿a quién? A Jehová. Exactamente, le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo como el Señor le ordenó, e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¡Wow! Señor el que pelea. Mire, lo que dice la hermana, Él es el que pelea las batallas por nosotros. Amén. Gracias. Si David buscó, que era el guerrero de la época, mejor dicho, no tenía más que conquistar. Y si él tuvo la fe de de preguntarle a quien tenía que preguntarle qué tenía que hacer, ¿cómo no más nosotros, hermanos? Él era el rey, él era el ungido, él era el que Jehová había puesto en el trono. Y más sin embargo, él tuvo ¿qué? La humildad de preguntarle al Señor qué tenía que hacer. Porque él hubiera podido trazar un plan de acción. Fue un guerrero, ¿verdad? Tremendo guerrero. Y él pudo haber trazado un plan de acción para derrotar a los filisteos, pero él le dijo, lo que el hombre me diga. Y por eso le preguntó 2 veces. Y las 2 estrategias fueron diferentes. Imagínense, la una de frente y la otra por la retaguardia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cada vez que tú tengas una situación, pregúntele al Señor. Hermano, como usted hable con Él, no sé usted cómo hablará con el Señor. Yo le he dicho que yo soy atrevido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Esta situación está bien compleja, pero ¿qué hago? Yo no quiero cometer más errores. ¿De qué se ríe, hermana? ¿De que David le ganó a quién? Samuel y no lo encontraba. ¿Cómo? Están buscando en primera de Samuel y no encuentran. Es que es segunda de Samuel, hermano. Entonces, David buscó dirección de Dios en qué hacer con referencia al ejército filisteo. Y Dios le contestó. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero recuerden lo que yo les decía hace un ratito. Recuerden que a veces las estrategias que el Señor nos dice que realicemos no está de acuerdo con nuestra manera lógica de pensar. No se ponga a hacer. ¿Será Dios o soy yo? Si usted está claro por los otros aspectos que hemos analizado, que fue Dios quien le dijo, hágalo. Hágalo porque el Señor ya se lo dijo. Así parezca bien absurdo lo que está haciendo, hágalo, que usted va a tener la victoria. Amén. Amén. Mire lo que dice Romanos 8, 5, 6, para que completemos ese aspecto de la liberación. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Amén. Amén. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, mire que ahí aparece con mayúscula Espíritu Santo, ¿verdad? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu, con mayúscula. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a dónde? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu, con mayúscula, les controle la mente
lleva a la vida Y a la paz. y a la paz. Hermano, nosotros queremos vivir en paz, ¿verdad? Queremos tener una larga vida. Amén. Entonces aprendamos a escuchar la voz de ¿cuál espíritu? De este con la letra mayúscula, del Espíritu de Dios. Que sea nuestro espíritu con la E minúscula quien mantenga en comunión, en coinonía con Él, para que lo que Él nos mande a hacer y nosotros podamos hacer de acuerdo a lo que Él nos mande, le sea grato a Él y nosotros podamos tener esa promesa que Él nos dio. Amén. ¿Tener qué? Liberación, estar en paz, estar en armonía. Y como les decía al principio, las promesas que Él tiene para usted nunca van a dejar de cumplirse. Y por último, el último beneficio es tener el favor de Dios. Proverbios 8, 33, 35. Proverbios 8, 33, 35. Amén. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas. ¿Perdón? Proverbios 8, 33 al 35. Escuchen mi instrucción y... Perdón. Sí, 8.30. Sí, estoy bien. 8.30. Sí, está bien. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Amén. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, que es la forma más alta de la sabiduría, Dios abre las puertas que ningún hombre va a poder cerrar, hermano. Así es. Nosotros estamos siempre buscando que el Señor abra las puertas para nosotros hacer las cosas que Él nos manda. Y si nosotros estamos dispuestos, Él las va a abrir. No trate de abrir las puertas que Dios no quiere que se abran, hermanos. Usted aparentemente quiere hacer cosas para el Señor, pero el Señor no te ha mandado a hacerlas. Tienes que tener claro que es el Señor quien te mandó a hacerlas. Porque cuando Él te las mande, Él te va a abrir las puertas de que esas cosas sucedan. Y entonces nosotros estaremos rodeados de su favor, como si estuviéramos reunidos, protegidos por un escudo. Además de eso vamos a experimentar ¿qué? Su provisión, su protección y su promoción. Es increíble cómo los hijos de Dios nunca nos falta la provisión. Amén. De toda índole. Nunca nos falta la protección. Mire, ahí tenemos el ejemplo de la hermana Julia. Tremendo accidente que tuvo y ahí está enterita. Enterita, hasta el pelo. Hasta los crespos todavía tiene bien hechos. Y la promoción. Siempre somos mirados como ejemplo. Siempre vamos a estar en lugares diferentes a donde está la gente que no cree en el Señor. Así no nos reconozcan y nos lo digan, nosotros sabemos que es así. Porque nos miran diferente a como miran los demás. ¿Verdad? Nuevamente, es crítico tomar una decisión adelantada de lo que haremos en relación con algún asunto que Él nos manda a realizar. Porque es crítico y es difícil a veces tratar de hacer lo que Dios nos manda. Porque hay veces que nos manda a hacer cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Pero antes que Él nos mande u ordene hacerlo, y nosotros sabemos que tengamos que hacerlo, hagámoslo. Hagámoslo antes de que Él nos mande. Porque no hay más chévere que usted no tenga que repetirle a su hijo 2 o 3 veces que tienda la cama. ¿Verdad? Arregla el cuarto. Hasta que al final usted, ¿qué es lo que hace? Ya grita. Y enoja y discute y todo lo demás. Pero usted sabe que tiene que tender la cama y usted sabe que va y miro y la cama está tendida, usted está tranquilo. Es lo mismo con el Señor. Hagamos las cosas antes de que Él nos mande a hacerlas. Las básicas que conocemos. ¿Para qué? Para que Él empiece a darnos las otras cargas que Él quiere ponernos. Porque mire, usted no se va a ir de aquí, de este planeta, hasta que el Señor no cumple el propósito en su vida. Amén. O sea, olvídese de eso, hermano. Estamos viviendo, no sé si horas extras o qué, pero hasta que no cumplamos el propósito que Él tiene con usted no se va a ir de aquí. Así es. Entonces, hagámonos la vida más llevadera para que al final no nos toque tan difícil. Hagamos las cosas que tenemos que hacer desde ahora. Jesús dijo en Juan 7:17, yo lo tengo aquí, no se preocupen que ya terminamos, 7:17. Juan 7:17. Ya lo leímos ahora, me parece. No.
Todo aquel, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros seamos sus portavoz, que nosotros hagamos lo que Él nos manda hacer. Cuando no hacemos lo que Él nos manda hacer, nuestro corazón empieza a endurecerse. ¿Usted no ha notado que cuando usted pierde como esa relación con Dios, su vida empieza a enfriarse? Usted como que llega un momento en que usted hace un análisis y dice, ahí me falta algo. Ese algo es que el volver a estar en contacto con Dios, el leer la palabra todos los días, el escuchar las alabanzas, el escuchar un mensaje aquí, un mensaje allá, el estar en reunión con los hermanos. Todo eso hace falta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros estemos en continuo contacto con Él. Y cuando no hacemos lo que Él nos manda hacer, nuestro corazón se endurece. Es fundamental que nuestro corazón sea blandito, que sea receptivo a la voz del Señor. Por eso podemos decir que un corazón suave, un corazón blando, es un corazón obediente. Obedecer a Dios es las cosas más simples, mantendrá nuestro corazón blandito, receptivo. Un corazón blando también lo podemos definir como ¿qué? Como la complacencia de escuchar y la complacencia de cambiar. Mire, para que terminemos lo que dice Hebreos 3, del 7 al 8. Hebreos 3, del 7 al 8. Mira, por eso el Espíritu, mire cómo está escrito con mayúscula, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. O sea, mi pregunta es, ¿usted quiere colocar a prueba al Señor contra usted? Yo quiero tenerlo de amigo. Yo no quiero que así, porque ustedes creen que el Señor, no sé, porque Él prometió no enojarse como se enojó en el pasado, pero Él se le saca. Yo pensé que el Señor nunca se había enojado, pero se enojó más de una vez. Y se enojó más en la antigüedad que lo que se enojó en el Nuevo Testamento. Pero hoy en día, Él también se puede enojar. Y de hecho, se enoja cuando a usted no le salen las cosas. Cuando usted dice, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Es que el Señor está enojado con usted? ¿Por qué? Porque su corazón está duro, porque usted no está actuando de acuerdo a cómo tiene que actuar. Hermanos míos y del internet, espero que estos conceptos que hemos visto en el día de hoy les sirvan de algo. Cómo podemos escuchar la voz de Dios y qué beneficios tenemos de escuchar la voz de Dios. Porque realmente es uno de los objetivos de nuestra vida como cristianos, que aprendamos a identificar la voz de Dios y que como fruto de ello nosotros vamos a tener unos beneficios muy grandes. El Señor les bendiga. Por aquí tenemos al hermano Omar. ¿Para mí? Ok. Me está diciendo el hermano Omar que por favor